Nosotros somos el equipo Dinamita y nos toca presentar el tema de gramática académica. La acentuación de las palabras en español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se representan mediante una tilde y puede colocarse sobre las 5 vocales. Cada palabra puede llevar solo una tilde. A continuación le presentamos una imagen donde nos explica las reglas de acentuación. Tenemos las palabras agudas, que en aquellas cuyo acento recae en la última sílaba, en las graves, cuyo acento recae en la penúltima sílaba, en las esdrújulas, en donde cuyo acento recae en la antepenúltima sílaba, y las sobreesdrújulas, donde aquellas cuyo acento recae en la sílaba situada antes de la antepenúltima. También les presentamos unos memes. A continuación se les va a mostrar un video donde tenemos más ejemplos acerca de la acentuación. Hola y bienvenidos a la 11ª clase de nuestro curso de ortografía y gramática. Hoy vamos a ver la acentuación. El acento. Se llama acento al aumento de la intensidad de la voz para pronunciar una determinada sílaba de una palabra. Puede escribirse o no, pero casi la totalidad de las palabras poseen este acento. Distintos tipos. Los acentos que no se escriben reciben el nombre de prosódico. Ejemplo, la palabra examen. Cuando el acento aparece escrito sobre una vocal, recibe el nombre de tilde. Ejemplo, la palabra público. Clasificación de las palabras por la acentuación. Según la ubicación de la sílaba tónica, es decir, de la sílaba que está acentuada, con acento prosódico o tilde, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Aprendamos de cada una de ellas. Agudas. Son las palabras que tienen la sílaba tónica al final. Pueden tener el acento prosódico u ortográfico, pero siempre que terminen con N, S o vocal, llevan tilde. Ejemplos: pared, reloj, tambor, después, camión, menú. Graves. Son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Estas palabras llevan siempre tilde, excepto cuando finalizan en N, S o vocal. Ejemplos: examen, diploma, dijeron, árbol, móvil, álbum. Esdrújulas. Esta clase de palabras son las acentuadas en la antepenúltima sílaba. Siempre se escriben con tilde. Ejemplos: títere, esdrújula, góndola, búsqueda. Sobreesdrújulas. Se llama así a los vocablos que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima y siempre llevan tilde. Ejemplos: comuníquenselo, impídaselo, explícaselo. Reglas especiales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Existen 3 posibilidades de escribir y acentuar este término. Cuando es pregunta directa se escribe ¿por qué? Y lleva tilde. ¿Por qué faltaste a clase? Cuando se utiliza para indicar una causa se escribe por qué y no se coloca tilde. Falté porque me sentía mal. Cuando se utiliza para formular una pregunta indirecta se escribe junto y se coloca el tilde ¿por qué? No entendemos por qué faltaste. Este, ese, aquel. Estos 3 pronombres demostrativos llevan tilde cuando desempeñan la función de sustantivo, pero no lo hacen cuando cumplen otra función. Ejemplos: aquel fue el mejor día. Ese es mi hermano. Este lugar es el indicado. Solo. Lleva tilde cuando se desempeña como adverbio y reemplaza el término solamente. Ejemplos: tengo solo 10 pesos. Tengo solamente 10 pesos. En cambio, cuando cumple la función de adjetivo, no lleva tilde. Ejemplo: el hombre se quedó solo. Aún. Se escribe con tilde cuando se usa en reemplazo de todavía. Ejemplos: aún tenemos esperanza. Todavía tenemos esperanza. Por otra parte, cuando cumple la función o reemplaza el término aunque, no lleva tilde. Ejemplos: aún no jugando estaré con ustedes. Aunque no juegue estaré con ustedes. O. La conjunción o solo lleva tilde cuando va entre cifras. Ejemplo: 30 o 31. Hemos llegado al final de esta clase. No te preocupes. Sintaxis. Es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas.
Tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta para que pueda llevar el mensaje que se desea transmitir. Sintaxis. Cuestión de orden. Debe afrontar la sintaxis desde la capacidad de seleccionar el orden en el que se presenta la información y une las oraciones. Y eso sí, para escribir bien hay que tener interiorizados conceptos básicos como los siguientes: sujeto, quien realiza una acción; predicado, quien se realiza. A continuación se les muestra cómo es la sintaxis paso a paso. Ejemplo de sintaxis. El perro come un filete. En esta oración se distinguen dos partes fundamentales: el sintagma nominal, sujeto el perro, y el sintagma predicado, como un filete. En la primera parte aparece un determinante que es el artículo el, que concuerda en género y número con el núcleo del sintagma nominal, perro. Esta es una regla muy importante en la gramática. El artículo siempre debe coincidir en género y número con el sustantivo o complemento que le siga. El núcleo es el verbo comer, que está conjugado en presente de indicativo, en tercera persona del singular, en consonancia con el sujeto de la oración. Dentro del sintagma también se encuentra el complemento directo, un filete. Está compuesto por un artículo indeterminado, un, y un nombre filete, ambos en forma masculina y singular. Lugar del verbo en la frase. No obstante lo dicho acerca de la oración sintáctico, nos aparece oportuno recordar que en la frase unitaria el verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento. En cuanto a estos dos elementos, debe preceder el de mayor interés y el otro colocarse al final de la frase. Lo que no es correcto en castellano es colocar el verbo al final de la frase. Esta construcción es un latinismo o un germanismo. Veamos algunas posibles combinaciones entre los elementos de una frase unitaria. Luis compró una bicicleta. Luis una bicicleta compró. Compró una bicicleta Luis. Compró Luis una bicicleta. Una bicicleta compró Luis. Una bicicleta Luis compró. En prosa moderna todas las combinaciones son posibles, menos las que van en cursiva. La primera es la que obedece el orden sintáctico estudiando anteriormente. La anteposición más característica y frecuente en el español es la del verbo, que tiene que ocupar el primer lugar de la oración. Con ello se consigue un efecto estilístico de mayor viveza, destacándose el valor de la acción que el verbo representa. Llegó Pedro el primero. Se destaca la acción de llegar. Este tipo de anteposición es muy frecuente y casi obligado en las frases interrogativas. ¿Vendrá usted mañana? Conectores del discurso. Los marcadores del discurso o conectores son elementos muy importantes para tener un buen nivel de español, tanto al escribir como hablar. Estas partículas sirven para ordenar y conectar las distintas partes del discurso, facilitando la cohesión textual y la interpretación de los enunciados. Primero vamos a ver cuáles son y cómo se usan los marcadores discursivos o marcadores del discurso. Son expresiones como esto es, así las cosas, sin embargo, por cierto, y otras unidades lingüísticas especializadas en encadenar los diferentes fragmentos discursivos, señalando explícitamente el tipo de relación semántica que existe entre ellos, guiándola así. Indicar consecuencia. Por tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo, manera que, de ahí que. Indicar causa. ¿Por qué? Ya que, cómo, puesto, dado que, a causa de, debido a, visto que. Resumir. En resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva. Concluir o terminar. En conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva y en resumen. Ordenar el discurso. Antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente, para terminar. Introducir un tema. En cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, en relación con, por lo que se refiere, acerca de. Añadir ideas. Además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues. Aclarar o explicar. Es decir, esto, en efecto, conviene subrayar, dicho de otra manera, con otras palabras, con esto quiero decir, ejemplificar. Por ejemplo,
concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso. Introducir una opinión personal. Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente considero que indicar hipótesis. Es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizás, tal vez. Indicar oposición o contraste. Pero, por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario. Vicios del lenguaje. Llamamos vicios del lenguaje a las palabras o a las construcciones lingüísticas equivocadas. Son aquellos usos incorrectos del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, los cuales producen una deformación en el lenguaje. Algunos vicios del lenguaje son barbarismo, extranjerismo, solecismo, galicismo, anglicismo, entre otros. Solecismo. Error gramatical que consiste en alterar el orden sintáctico correcto de los elementos de una frase. Anglicismo. Palabra, expresión o giro procedente de la lengua inglesa que se usa en otro idioma. Galicismo. Un galicismo es un extranjerismo derivado de la lengua francesa e incorporada a otra lengua. Barbarismo. Incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. El sustantivo y sus funciones. El sustantivo nombra personas, objetos o conceptos abstractos. Una de sus funciones es ser el núcleo del sujeto. Mi automóvil está descompuesto. Otra de sus funciones es aparecer como núcleo de la oposición. Luis, el esposo de Carmen, es mi mejor amigo. También aparece como núcleo del objeto directo. Celebramos la victoria de nuestro equipo en el torneo. Los sintagmas en los que aparece un sustantivo como núcleo son sintagmas nominales. El sustantivo se puede combinar con otras palabras que funcionan con sus determinantes o modificadores. Gato, un gato negro, un gato negro camina, un gato negro y malsilento. No hay que olvidar que los conceptos abstractos también son sustantivos: caridad, esperanza, ingenio, amor, avaricia. La avaricia rompe el saco, la esperanza muere el último, el ingenio es propio de seres excepcionales. Estas tres funciones solo las desempeña el sustantivo, es decir que no hay otra clase de palabras que las puedan realizar, pero existen otras funciones del sustantivo que no les son exclusivas. Una de ellas es funcionar como núcleo del predicado no verbal. Tu cara, un poema, como núcleo del predicativo. Rojas son las flores que compré, o como núcleo de circunstancial. Saldré de viaje este mes. A continuación se les muestra un video. Hola amiguitos, en el vídeo de hoy vamos a ver lo que son los sustantivos y qué clases de sustantivos existen. Los sustantivos o nombres son las palabras que utilizamos para nombrar a personas, animales, objetos, lugares, ideas y sentimientos. Los sustantivos o nombres pueden ser comunes o propios. A su vez, los comunes pueden ser individual o colectivo, contable o incontable, concreto o abstracto. Los sustantivos o nombres comunes nombran a personas, lugares u objetos en general, es decir, que no lo diferencian del resto. Por ejemplo, niña, gato y mar son sustantivos comunes. Los sustantivos o nombres propios nombran a personas, lugares u objetos en concreto. Por ejemplo, María, Perla y Mediterráneo son tres sustantivos propios. Ah, y recuerda, todos los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Los sustantivos o nombres individuales nombran a un elemento cuando está en singular. Por ejemplo, si yo digo árbol, nombro a un elemento, que es el árbol. Y si yo digo oveja, también nombro a un único elemento. Por el contrario, los sustantivos o nombres colectivos nombran a varios elementos cuando están en singular. Por ejemplo, si yo digo bosque, me estoy refiriendo a un conjunto de árboles. Y si yo digo rebaño, también me estoy refiriendo a un conjunto de ovejas. Los sustantivos o nombres contables nombran a seres u objetos que se pueden contar. Por ejemplo, niño y libro son contables.
Por otro lado, los sustantivos o nombres incontables nombran a seres u objetos que no se pueden contar. Por ejemplo, el sustantivo dinero y el sustantivo agua no se pueden contar. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Los sustantivos o nombres concretos nombran a seres u objetos que se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, un reloj y un teléfono son sustantivos concretos porque yo los puedo percibir. Sin embargo, los sustantivos o nombres abstractos nombran a seres u objetos que no se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, la felicidad no la puedes tocar ni la puedes ver, por eso es un sustantivo abstracto. Ahora puedes observar aquí algunos ejemplos, si lo necesitas, para el vídeo para poder observarlos bien. Errores en la conjugación de verbos. Existen casos en donde las personas pueden equivocarse en la conjugación de verbos. Esto pasa por no saber diferenciar cuando un verbo es regular o irregular. Confusión en el uso ser y estar. Es muy común en la gente que se confunda con el uso del verbo ser o estar en una oración. Ser se utiliza para expresar la cualidad durable y definitiva de personas y cosas, y estar se utiliza para expresar sus estados de manera temporal. Se denomina oración compuesta o compleja a una oración que tiene más de un sintagma verbal o dicho de otro modo, tiene más de un verbo conjugado, a una cualidad sintáctica formada por dos o más oraciones simples que se han combinado entre sí mediante parataxis o hipotaxis. Esto puede involucrar diversos nexos o elementos de relación, conjugaciones, plusaciones, conjuntivas, adverbios, pronombres relativos, etc.